Ahora ya se nota menos, pero hasta hace muy poco parecía no existir familiar más horrible que una suegra. Había infinitas versiones de ellas en series de televisión, canciones, chistes, anécdotas, y en todas se las representaba como viejas insoportables. ¿Por qué las suegras tenían tan mala reputación? Y quizá, más importante todavía, ¿por qué en esas historias que se contaban, la suegra malvada era casi siempre la madre de ella, de la esposa, y casi nunca la del marido? El episodio de hoy va de suegras. Bienvenida, bienvenido, aquí vamos de nuevo. Soy Miguel Flores Montúfar y esto es Nota al Margen, un podcast hecho de apuntes dispersos. Voy a usar 3 ejemplos universales que se podían ver en la tele peruana durante los 90 cuando yo era niño. En Los Picapiedra hay una suegra bruja, la mamá de Vilma, y también en Hechizada, la mamá de Samantha, y en Los Dinosaurios, la mamá de Franny. En los 3 casos, los personajes principales se parecen entre sí. El ama de casa, por ejemplo, es dulce y sensata, y el marido es cascarrabias y un poco tonto, pero también es trabajador y buena persona. La suegra tiene su propio perfil, mujer mayor, temible y autoritaria, que se mete en todo y lo juzga todo, y cuya presencia perturba la paz conyugal, o más precisamente la paz del marido, porque, como queda claro, las suegras comparten otra característica central. Son siempre las madres de las esposas. No he vuelto a ver estas series, solo las recuerdo, pero casi puedo asegurar que en ninguna de ellas la mamá del marido era un personaje recurrente. ¿Qué pasó con esa otra madre? ¿Dónde está? ¿Se murió? ¿Será que esa noble mujer sería incapaz de meterse en casa de su hijo? ¿Será que más bien está metida en casa de su hija, atormentando, como debe ser, a su propio yerno? Uno podría pensar que el personaje de la suegra funciona como una representación. Su presencia advierte de los peligros que implica dejar entrar a otros familiares en la dinámica de pareja, lo que por otro lado tiene sentido. Si es posible, muchas veces no lo es, pero si es posible, lo más conveniente es que una pareja se las arregle sola, porque quienes han hecho el pacto de convivencia son sus miembros. Ellos se han propuesto adecuarse el uno al otro y aguantarse mutuamente sus pequeñas miserias. Cualquier intromisión en ese pacto es potencialmente peligrosa. Ahora bien, queda claro que el propósito de estas historias no es advertir sobre cualquier intromisión familiar. Si ese fuera el caso, en una serie el familiar molesto sería la suegra, y en otra sería el suegro, o la hermana, o el cuñado, y no. Hasta hace muy poco siempre se trataba de las suegras, como ocurre en estas series, y también en Chespirito, por ejemplo, o en La Matarina del Carnaval cajamarquino, o en El Bolero Ausencia de Willy Colón y Héctor Lavoe. Durante buena parte del siglo XX, el consenso estableció que el problema no era que tuvieras metido en casa a cualquier familiar molesto, sino que hacían falta otras 2 condiciones. Que ese familiar fuera tu suegra y que tú, claro, fueras el marido y no la mujer. Entonces sí que tenías un problema. La pregunta es, entonces, ¿por qué? ¿Por qué este ensañamiento particular con las suegras de los hombres? Para esta parte busqué algunas respuestas en Google. Esperaba encontrar un artículo completísimo que explicara todo muy claramente, pero no di con él, así que no tengo más remedio que ofrecer hipótesis. Bueno, no son hipótesis, sino ideas que se me han ocurrido y que he ido anotando, y que en realidad no tengo modo de probar. Igual las voy a llamar hipótesis. Mi primera hipótesis es que en un principio el personaje de la suegra se correspondía, aunque fuera parcialmente, con la realidad. Es decir, que fuera normal que las madres visitaran constantemente a sus hijas recién casadas para asistirlas o aconsejarlas. O también que las esposas, antes de dejar a sus madres en asilos o solas durante la viudez, prefiriesen llevarlas a vivir consigo. Así, la suegra, madre de la esposa, se convirtió en un personaje habitual en las familias. Y si esto ocurría tantas veces, en tantísimas familias, era inevitable, estadísticamente inevitable, que algunas de ellas fueran, en efecto, suegras de mierda, clavadas al estereotipo que tenemos sobre ellas. La pregunta que queda colgando es, ¿y qué pasa con las mamás de los maridos? ¿A dónde se van ellas?
La respuesta tiene que ver con mi segunda hipótesis. Las series que veíamos en la tele eran escritas y dirigidas casi exclusivamente por hombres. Ellos tenían la potestad de contar las historias. Por eso, aquellos personajes que resultaban molestos para los maridos se convirtieron en personajes molestos universales: los jefes, los arrendadores y, por supuesto, las suegras. Sus suegras. También creo que está en juego el ejercicio del poder. La suegra le disputa el poder al marido, expone sus limitaciones e inseguridades, lo critica y lo ridiculiza, y por lo tanto pone en duda su autoridad como cabeza de familia. Esa humillación no se perdona, aunque puede retratarse con humor. Hace poco, por ejemplo, vi un par de episodios de Los dinosaurios, y me quedó claro que el idiota de la familia es Earl, el marido, y que aunque es cruel y malintencionada, su suegra es mucho más divertida y mucho más sensata que él. Lo mismo podríamos decir de Endora, la mamá de Samantha en Hechizada. Más que odio, Endora siente por su yerno un profundo aburrimiento. Darrin le parece tonto, simple, miedoso. En ambos casos, en Los dinosaurios y Hechizada, la crítica contra las suegras salpica también a los yernos. Son las suegras quienes nos permiten ver a los maridos como jefes inmerecidos de la familia. Así, uno podría ver a las suegras también como la única vía que encontraron estas series para criticar la autoridad del patriarca. Y no quiero ponerme macabro, pero en esa misma línea aparece otra posibilidad, que de ninguna forma se iba a sugerir en las inocentes comedias televisivas del siglo pasado. La presencia de la suegra impide, o por lo menos limita, las formas de violencia veladas o explícitas que se podían ejercer contra una hija. No digo que sea imposible, pero sin duda es más difícil insultar o golpear a una esposa si su madre está allí, observando. Y esa es otra razón para querer a la suegra fuera de casa. Lo que sí encontré en Google cuando buscaba pistas sobre la tensión con las suegras fue un montón de blogs y foros con testimonios. Lo curioso es que en esos testimonios la tensión de la que más se habla no es entre suegras y yernos, como cabría esperar, sino entre suegras y nueras. En muchos casos, los problemas de pareja ocasionados por la intromisión de un pariente tienen que ver con la presencia de la mamá del marido. Y siendo honesto, esto se parece un poco más a la realidad que me rodea. Conozco más de un caso relativamente cercano, más de 2, más de 3, donde una suegra interviene en la vida marital de su hijo. Le dice a la nuera cómo debería llevar la casa, como si llevar la casa fuera responsabilidad solo de ella. Da consejos no solicitados, siempre a la nuera y nunca a su hijo. Juega al juego pasivo-agresivo de las comparaciones. Desliza, como un lamento y como un reclamo, que su muchacho no está siendo bien atendido, con todas las banderas rojas que debería agitar la palabra atendido cuando se refiere a un adulto que está en edad y en condiciones de bastarse por sí mismo. Un adulto que, también hay que decirlo, parece no tener ninguna agencia porque es incapaz de poner límites a su madre y no interviene en el conflicto, como si éste no tuviera que ver con él. Es interesante que el tópico de la bruja madre del marido, por lo visto mucho más común que el otro, tenga tan poco arraigo en la imaginación colectiva. Y no, por supuesto que esto no quiere decir que ahora toca darle la vuelta al prejuicio y asumir que por norma general las verdaderas brujas no son las mamás de ellas, sino las de ellos. A estas alturas ya podríamos ir acordando que la figura de la suegra bruja, sin importar de quién sea madre y de quién suegra, es, sobre cualquier cosa, un estereotipo. Por eso es saludable que, como decía al inicio, ahora se note menos que la sociedad asume a las suegras como el peor familiar posible. En las últimas décadas, el mercado de parientes despreciables se ha diversificado. Ya en Los Simpson, Homero no tiene como enemiga a su suegra, sino a sus cuñadas, las hermanas de Marge. Y en España, por ejemplo, la posta de familiar insufrible la ha tomado el cuñado. Ese sujeto que arruina las sobremesas familiares, pontifica sobre temas de los que no tiene la más pepina idea y se prodiga en consejos que nadie le ha pedido. En todas las familias hay un cuñado. Y no necesariamente es un cuñado. Que el abanico de familiares insufribles haya crecido es una señal de que varias cosas están cambiando. Y una de las más importantes es, quizás, que la potestad de contar historias familiares
ya no es exclusiva de los maridos. Antes de irme quisiera dedicar este episodio a mi propia suegra, Adriana Márquez. Sin duda, haber tenido de suegra a alguien como ella me hizo sospechar muy pronto que todo esto de la suegra bruja era una patraña. El pasado 6 de abril se cumplió un año de su partida. Si la fe permite que usted esté oyendo ahora estas palabras, aprovecho para hacerle saber que aquí seguimos, haciéndonos todavía a la terrible idea de que ya no está con nosotros, pero ayudándonos a vivir con la certeza de que pase lo que pase, siempre estará con nosotros. Gracias por regalarme el ejemplo de su amor, por recibirme en su familia, y gracias todos los días por Mayra. Soy Miguel Flores Montúfar. Gracias por estar del otro lado.